proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Vale. Pasando a otros temas, para ya ir poco a poco cerrando el episodio. Uno de los temas que tú propusiste para abordar en esta charla es la importancia de la topografía en el análisis funcional, que muchas veces siempre hablamos de la función, y acabamos eludiendo que la topografía en cierto sentido también puede tener mucha importancia. ¿Podrías desarrollarnos más este punto? Sí. Obviamente que para los que trabajamos en terapia conductual, el análisis funcional es importantísimo. No es una crítica al análisis funcional. Lo que digo es que las características de la topografía muchas veces hacen a la función. Por ejemplo, un paciente con trastorno límite de la personalidad que ha tenido problemas en la regulación emocional, que ha tenido autolesiones, que se ha cortado varias veces, que tiende a tener problemas en el manejo de la expresión del enojo. Esas características se repiten y aumenta la probabilidad de que la función se repita, de que la paciente, por sus características topográficas, tienda a percibir un ambiente más abrasivo que una persona que no tiene trastorno de la personalidad, que tienda a enojarse más seguido ante una diferencia que una persona que dice que diferencia no implica pelea. O sea, diferencia no es pelea. Para el paciente con trastorno límite, la diferencia implica ruptura o pelea. Esas características hacen muchas veces que la función sea aversiva o apetitiva. Por ejemplo, un paciente con tendencia a la sobreingesta va a ir más seguido a la heladera a picar algo de comida que un paciente con tendencia delgada durante toda su vida. Va a ir menos. Entonces, el contexto mental, la heladera, la comida, aumenta la probabilidad de ocurrencia por las características de la topografía de la conducta de sobreingesta. Sí. Lo mismo, una persona introvertida con características de personalidad introvertida va a gustarle menos la discoteca, el boliche bailable, hablar en público, que lo va a percibir como ambiente con función relativamente aversiva, que una persona extrovertida y buscadora de sensaciones, que quiere dulces, estímulo, música, va a encontrar en ese contexto de la discoteca función apetitiva. Entonces, el análisis funcional es importante. Y el topográfico es importante también. O sea, no es que es mejor el funcional que el topográfico o mejor el topográfico funcional. No, ambos son necesarios. Ambos son útiles. Por ejemplo, un paciente que a los 15 años tuvo alucinaciones y delirios y tuvo su primera internación. A los 20 años tuvo otro brote psicótico, tuvo su segunda internación. Le cuesta mucho ir a entrevista de trabajo. No se levanta de la cama. Tiene abulia, apatía y anedonia, síntomas negativos de la esquizofrenia. Eso no es ambiental, comparado con un paciente que no tuvo internaciones psiquiátricas, que se recibe a los 25 años de licenciado en ciencias económicas
que consigue ser gerente de una empresa a los 30 años. El curso, la evolución de la persona con esquizofrenia versus la persona que no tiene que ver con lo ambiental. No es que el paciente esquizofrénico aprendió a ser psicótico. Sí, hay características de la topografía que son explicadas, por supuesto, por los modelos dimensionales de personalidad y psicopatología que muestran que lo biológico tiene su parte. El ambiente es muy importante. Lo biológico siempre interactúa con el ambiente. Eso no quiere decir que la psicología no pueda hacer nada por el esquizofrénico. La psicología puede hacer mucho, puede aplicar planes y habilidades sociales para que el paciente con esquizofrenia tenga mejor diálogo, puede aplicar activación conductual para que el paciente con esquizofrenia haga más actividades domésticas. Por ejemplo, si bañe o lave los platos, cocine, etcétera, no esté todo el tiempo en la cama. La psicología puede hacer cosas, pero con limitaciones. Las limitaciones propias del cuadro. Sí, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Que además, o sea, por supuesto que en realidad muchas veces a los conductistas se les achaca que creen que todo es una tabula rasa, ¿no? Y que todo es ambiental, que no se tiene en cuenta, por ejemplo, también esa parte biológica o esa predisposición, cuando mismamente, pues cosas similares a las que tú estás comentando, que una persona con ciertos rasgos de introversión tiene quizá más, o sea, eso es una predisposición que luego va a hacer, claro, que esa persona se exponga a menos ambientes de discoteca, como tú has dicho, o según qué ambientes de bullicio, y que quizá también acabe desarrollando conductas más evitativas con según qué cosas, que eso acabe desarrollando un problema psicológico, pero bueno, no es que tampoco el problema psicológico venga innato, venga en la esencia. Pero yo quería sacar otro punto en el que considero que la topografía puede ser muy importante en el análisis funcional y que no debemos eludirlo a la hora de tener en cuenta las conductas problemáticas porque, por ejemplo, si una persona, imagínate, vayamos a un ejemplo muy burdo, si una persona se autolesiona para aliviar la ansiedad, no es lo mismo que si una persona tiene un tic para aliviar la ansiedad, por ejemplo, digámoslo así. Claro, ahí, aunque la función pudiera ser la misma, la forma es mucho más dañina la de rajarse que la de estar teniendo un tic nervioso o, por Claro, ejemplo, obviamente que muchas veces las conductas pueden ser reforzadas o castigadas por el ambiente. Está claro. Yo el punto que digo es que obviamente el análisis funcional es muy importante y lo aplicó hace 28 años. Eso no está entre los juicios. Lo que digo es que los psicólogos tenemos que estudiar de la psicopatología de cada trastorno porque hay características regulares en cada trastorno. Si nos llega un paciente con trastorno bipolar, tenemos que estudiar la psicobiología y las características conductuales regulares del trastorno bipolar, no solo condicionamiento operante, la función, sí, si no caemos en un ambientalismo extremo, que es el mismo reduccionismo que hacen algunas perspectivas neurocientíficas que descuiden el ambiente. Cerebro y ambiente siempre van juntos, siempre. Sí. En algunos casos, por así son más ambientales y en otros son más biológicos. Por ejemplo, en el trastorno bipolar es muy difícil trabajar sin tratamiento psicofarmacológico simultáneo. Muy difícil. El paciente con trastorno bipolar que no está medicado, por ejemplo, con estabilizador de estado de ánimo, tiene más probabilidad de episodios de hipomanía y manía cuando está medicado
bajan la probabilidad de episodios. O sea, también cambia el ambiente, no solamente cambia la conducta, cambia el ambiente que arma el paciente con trastorno bipolar, pero el cambio en el ambiente fue por el fármaco, no porque cambió, por ejemplo, la familia. También es importante trabajar con la familia del paciente con trastorno bipolar, en el sentido que refuerce conductas equilibradas, no refuerce conductas verborrágicas, impulsivas, etc. Pero bueno, hay trastornos más mentales y biológicos. Por ejemplo, las fobias, muchas fobias se modifican sin medicación. Los ataques de pánico también se modifican sin medicación. Las depresiones leves también. O sea, hacemos hincapié en variables ambientales. Sí. De todos modos, como dije antes, lo más importante es el pragmatismo clínico basado en la ciencia. Ver que el paciente está cambiando el comportamiento. Fíjate que tenemos un periodo exiguo de tiempo, muchas veces el paciente quiere soluciones rápidas. No podemos estar 5 años indagando la historia del paciente. Tenemos un periodo exiguo, generalmente 4 o 6 meses. ¿Sí? Y si estamos viendo que un cambio de comportamiento, las contingencias mismas están reforzando nuestra práctica clínica. Si vemos que un paciente con fobia habla en público, se está animando a dar clases, le damos prioridad a eso y seguimos aplicando lo que le da resultado. Obviamente, todavía no sabemos si fehacientemente el componente de eficacia es explicado por tal paradigma teórico u otro, pero sí sabemos fehacientemente, porque lo estamos viendo, que hay un cambio de conducta, ¿se entiende? Un cambio de conducta por la exposición. Vale. Entonces, cuando, por ejemplo, ya que tocaste el tema, Steven Pinker, el psicobiólogo, publicó un libro hace pocos años llamado La tabula rasa, y él dice que Skinner es uno de los exponentes principales de la tabula rasa. 40 años antes, Skinner publica sobre el conductismo, y él lo dice claramente, que el conductismo no adhiere a la teoría de la tabula rasa. Lo dice textualmente. Después te envío, tengo un escrito sobre el tema. Vale. Después te lo envío. Aparentemente, Pinker no leyó sobre el conductismo, porque Skinner lo aclara 40 años antes, que el sobreconductismo responde a los mitos y a las preguntas que se le hacen al conductismo. Pinker publica 40 años más tarde diciendo que Skinner era un psicólogo que defendía la teoría de la tabula rasa. Error garrafal. Entonces, si dentro de la ciencia de profesionales de talla de Pinker hay prejuicios, imagínate gente que no destaca la ciencia. Sí. Si un profesional como Pinker publica en un libro cuestiones erradas sobre el conductismo, que ni siquiera Skinner decía eso, ¿qué puedes esperar de un estudiante que no leyó nunca sobre el conductismo? Mucho peor el prejuicio, ¿se entiende? Lo que pasa
es que los que estamos dentro del paradigma de la ciencia del comportamiento, somos los que tenemos que informar a la población. Yo creo que la divulgación científica es muy importante porque muchas veces los investigadores básicos, por así decir, están como encerrados en el laboratorio, están como, por así decir, muy atentos a publicar papers, pero hay que divulgar a la población en general, hay que llegar a la población en general y sobre todo informarle a la gente que psicología no es sinónimo de psicoanálisis. En las películas, en la serie de televisión, generalmente está la visión del psicólogo como un diván. Eso no es psicología, eso es psicoanálisis. Mucha gente no lo sabe. Entonces, sí, la divulgación científica tiene que llegar a la gente, a la población. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.